Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Ya nos habíamos saludado, pero para las personas que nos van a ver aquí en línea, las vamos saludando. Bueno, como ustedes saben, a mí me encanta siempre empezar o decir algo o poner videitos. Yo espero que no se les haga muy infantil, pero nos va a ayudar a ejemplificar un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy del Salmo 33, que es un salmo que habla precisamente de lo que estamos viendo aquí, ¿no? De alabar a Dios, pero de alabarlo por quien es, por lo que hizo y por lo que va a hacer. Entonces, permítanme dejarlos con este pequeño video. Entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó. Un cordero vivía en ese lugar, brillaba su lana en el sol matinal, que en el agua del lago se vio reflejar. Y orgulloso empezó a zapatear. Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza, confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día saltando se acercó un conejillo singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar: Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón, brillante todos alzando mi sol, pero sin avisar, sin ninguna razón, se llevaron mi lana y me dejaron pero. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel, porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué es rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. El color es que importa, vaya cuestión. ¿Eres gris, púrpura, beige o marrón? A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira al espejo. Aunque eres un cuerpo y patas y tienes la cabeza en su sitio, perfecto, ¿lo ves? En cuanto a la panza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás y eso es saltar. Más vas a saltar, vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Subí una pata para impulsar. Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán estirado, desnudo y feo. Pero ya no le causa preocupación. Porque más quiere saltar. Subes y bajas, la vida es así. Qué suerte que hay conejillos aquí. Bueno, espero que no haya sido muy infantil, pero nos refleja más o menos cómo llegamos a valorarnos nosotros en muchos momentos. A veces se nos olvida quién soy, cuál es el valor que tengo.
si eres de los que vales por lo que aparentas o vales por lo que eres. Y se nos va olvidando muchas veces a nosotros mismos, nuestra posición, nuestra relación, y se nos va olvidando algo también muy importante, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Dicen que un profesor un día agarró unos alumnos y sacó un billete de 500 pesos y les dijo, ¿quién lo quiere? Pues todos levantaron la mano, le dijeron yo. Entonces agarró el billete y lo arrugó y lo tiró al suelo y lo pisó. ¿Y ahora quién lo quiere? Pues todos yo. O sea, el billete no había perdido el valor. Entonces, y a veces sí nos pasa a nosotros, se nos olvida cómo estamos y ante una situación difícil nos hundimos, perdemos nuestro valor de quiénes somos, gracias a Dios, y dejamos de hacer lo que debemos de hacer. Este corderito, ahí lo veías, influenciaba a los demás con su vida y en el momento que le quitaron su lana, en ese momento sintió que ya no valía. Se sentía importante por su lana, no por lo que era. Entonces, así nos pasa a nosotros. A veces vales por lo que aparentas o por lo que eres, ¿no? Entonces, aquí la principal pregunta, ¿quién es Dios? A veces sabemos quiénes somos nosotros, pero ¿sabemos quién es Dios? Dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es nada más abrir un poquito los ojos, salirnos de nuestro entorno, empezar a ver hacia afuera para darnos cuenta la grandeza de Dios, las maravillas de Dios, todo lo que Dios con su inmensidad hizo para dárnoslo a nosotros. Entonces, este Salmo 33 precisamente es eso, es un himno de alabanza por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Dios es inmenso, es maravilloso, es enorme y así nos cuida a nosotros. O sea, si se fijan por ahí en esa bolita azul, eso, ahí está la Tierra. O sea, y dentro de todo el universo y todas las maravillas que hay, a nosotros nos dio la oportunidad de relacionarnos con Él, nos dio la oportunidad de empezar una nueva vida, nos dio la oportunidad de tener una comunión con Él y poder gozar y disfrutar de su presencia. Entonces, el Salmo 33 es uno de los 49 salmos de los que no se sabe su autor. Y a la hora de estar leyendo un poquito esto me gustó mucho lo que decía, porque lo importante es entender que es la inspiración divina, no quién lo escribió. Porque para muchos es muy importante que dicen, no, pues que es Salmo de David, o es Salmo de Salomón, o el de Moisés, o de Asaf, o de quien haya sido, pues. O sea, la gente a veces le da más valor por quien lo escribe, quien fue el que escribió con pluma y papel y no el que inspiró para darlo, ¿no? Aquí lo importante de este Salmo 33 es eso, o sea que aunque no sepamos el autor, realmente tiene el mismo valor porque es inspirado por Dios. Y aunque parece que no tiene salmo, curiosamente al final del Salmo 32 es igual que al principio del Salmo 33. Entonces lo que nos da más o menos una fecha aproximada en el que vemos que pudo haber sido Salmo de David, o si no, pudo haber sido un salmo posterior a tiempos de David, pero pues el que lo escribió recordó la parte final del Salmo 32 para arrancar este Salmo 33, ¿no? Y como lo dice, lo vamos a ver en el Salmo, la alabanza es el motivo de este Salmo. Como nos lo ha explicado el pastor, la alabanza es reconocer a Dios por quien es, por lo que ha hecho y por lo que va a hacer, ¿no? Dice
Carlos Spurgeon que el gozo no es solamente un privilegio, es un deber para el cristiano. Dice, deberíamos de estar gozosos por el hecho de recordar quién es Dios, lo que hizo y lo que va a hacer. Entonces empezamos el Salmo 33, los primeros 3 versículos, que nos dicen, canten de júbilo en el Señor, ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira, cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cántenle cántico nuevo, tañan con arte, con voz de júbilo. Cuando vemos lo primero dice, canten de júbilo en el Señor ustedes los justos, porque como lo acabamos de ver ahorita, es un privilegio para nosotros poder alabar a Dios, podernos gozar de lo que Dios ha hecho, poder recordar, disfrutar esos momentos. O sea, cuando has vuelto a nacer, cuando sabes que tu vida está en manos de Dios, cuando sabes que Él está al frente de todo, que Él va a tener el poder, dice, empiezas a gozarte en todas las circunstancias de tu vida. Nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Pero tú y yo, a ti y a mí nos llega a pasar mucho como al borreguito, que se nos olvida, tenemos una situación difícil, nos cambian los tiempos, nos quitan la lana, pues, o nos quitan en lo que confiábamos y nos venimos abajo y dejamos de gozarnos y dejamos de alabar y dejamos de darle gracias a Dios por quien nos ha hecho. Entonces, esto por eso nos dice, ustedes los justos. Este salmo está hecho para que lo alabemos los que creemos en Él. Cuando lo empecé a leer este salmo, me dieron ganas de decirle al pastor, te cambio una semana porque no le hallaba, no le veía forma. Y ya después de estarlo buscando y viendo, pues es que la palabra de Dios también es muy simple. O sea, hay ocasiones donde nada más nos está recordando que tú y yo tenemos que alabar a Dios. Tenemos que agradecerle. Dice, es propio de los rectos la alabanza. Nos toca a nosotros alabar a Dios. Sigue diciendo aquí otras frases de Carlos Spurgeon o de Charles Spurgeon. Dice que gozarse en las cosas es terrenal, pero gozarse en Dios es celestial. Muchas veces nos podemos gozar de las cosas materiales, nos podremos gozar de las circunstancias de la vida, del momento en el que podemos tener, pero realmente por lo que tú y yo nos deberíamos de gozar es por estar en la presencia de Dios. Dice, no te goces en ti mismo, sino en el Señor. Dice, y la alabanza no va bien a menos que seas piadoso. Es difícil alabar cuando tu vida no refleja lo que realmente debería reflejar. A la hora de estar viendo esto, pues yo fui el primero que así como que topé con pared. Por cuántas veces mi vida no refleja lo que debe de reflejar. Y cuántas veces me justifico en que soy libre delante de Dios y llego a hacer cosas que al final pueden no ser las más adecuadas para la gente que está a mi alrededor. Y dice, otra frase de Charles Spurgeon es, ¿cómo alabar a Dios si nuestra vida no es agradable a Él? Dice, estas son frases de él que hablaba precisamente al explicar este salmo, ¿no? Dice, ¿cómo puedes alabar a Dios con tu vida si tu vida no lo está reflejando? Por eso nos dice, canten de júbilo en el Señor ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Dice, den gracias al Señor con la lira, cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas.
Dios nos invita a tener alabanza, a estarlo alabando, a alabarlo con el corazón, a alabarlo con música, a alabarlo con nuestras oraciones, con nuestra vida. Vemos en muchos momentos cómo David alababa a Dios bailando y cantando. Aquí a la hora de leer un poquito más de esto hubo muchos comentarios de algunas personas, de algunos estudiosos de la Biblia, que te hablaban de la importancia de que tu alabanza sea muy profesional y que la música sea muy equipada y que no cantes desafinado y que, bueno, sabemos que estamos limitados, no todos tienen buena voz o no todos tenemos buena voz, perdón, porque también yo sí canto espanto, pero en la alabanza nos encontramos una manera de estar en la presencia de Dios, de gozarnos con Dios, de disfrutar de Él. Y sigue diciendo en el versículo 3, dice, cántenle cántico nuevo, tañan con arte, con voz de júbilo. Platicaba con Marta, mi esposa, que entendía por cántico nuevo. Y es como una renovar nuevamente cada vez que estás cantando, no hacerlo por costumbre, porque en muchas iglesias ya se cantan exclusivamente ciertos himnos y la gente los canta más por costumbre que porque realmente los esté sacando las palabras del corazón, y te habla más de un canto nuevo, como está renovando cada vez que cantas esa alabanza a Dios. Dice, y algunos otros autores te hablaban de que no, bueno, es que tienes que estar escribiendo nuevas canciones y tienes que crear nuevos ritmos y tienes que crear... No, y dije, no, creo que estos ya se me fueron por otro lado. Y también entiendo un poquito el por qué a veces algunos le dan tanta importancia a la alabanza, en el sentido que lo hacen todo un espectáculo musical. Que esto no es malo, pero definitivamente es una parte de. O sea, no puede ser ni lo único ni lo más importante. Es parte de la alabanza a Dios. Entonces, sí tenemos que estar buscando por una alabanza a Dios. Tenemos que estar buscando por un canto nuevo, por estar buscando por una relación con Él cada día, pero hacerlo sobre todo de corazón, de tratarlo de hacerlo con arte, de la mejor manera, pero sobre todo con júbilo. Hacerlo que salga desde dentro, que no nos quedemos a medias. Entonces, en este salmo se parte un poquito en tres, ¿no? En la primera busca alentarnos a alabar a Dios. Busca alentarnos a que estemos cantando, a que le demos gracias y a que estemos haciéndolo de la mejor manera. En una segunda parte de este salmo nos empieza a hablar el por qué hacerlo. Dice, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Dice, entender que la palabra de Dios ha sido quien ha hecho todas las cosas. Aquí cuando nos vamos a la palabra de Dios nos vamos a encontrar, vamos a empezar a ver las referencias del Génesis. Alabar a Dios porque Él hizo todas las cosas, hizo la creación, hizo el mundo. Ahora sí que, por eso quise empezar con esa foto del universo. Dice, entender la grandeza de Dios ante la pequeñez del hombre. Dice, esa palabra creadora tiene tanto poder que nos salva. Nos dice en Santiago 1:21, dice, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder de salvar su alma. Esta palabra de Dios es tan poderosa que también hace santas a las personas, santifica. Dice en Juan 17, nos dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Si la manera de santificarte es obedecer la palabra de Dios,
hacer de la palabra de Dios tu estilo de vida, tomarla, vivirla, pero sobre todo obedecerla y representarla. Dice, esta palabra empieza a cobrar vida cuando tú y yo la obedecemos. Dice, también la palabra de Dios fortalece. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos vamos a ese pasaje de Filipenses, te vas a dar cuenta que Pablo les está hablando a los filipenses y les está diciendo, yo he vivido en pobreza y en riqueza, en salud, en enfermedad, he estado en las buenas y en las malas, y en todo y ante todo, todo lo he podido gracias a que Cristo me fortalece. Gracias a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos con situaciones que estamos desalentados, desanimados? Y podrá ser por una situación médica, pero la mayoría de las veces es por una falta de una buena relación con Dios. No quiero generalizar porque yo sé que en muchos momentos serán cuestiones médicas que tendrá un doctor que venir ahí a arreglar esa situación, pero en muchos momentos es una falta de una relación con Dios, es un olvidarnos de lo que somos en Él, de estar como ese corderito que le quitaron lo que lo hacía feliz, que tuvo una mala racha, una mala situación y se olvidó de quién es, se olvidó de quién es delante de Dios. Entonces, esta palabra nos fortalece. ¿Cómo no alabar a Dios si tenemos esta palabra que nos está alentando cada día, que nos está ayudando a salir adelante, que está cobrando vida en nosotros? Esta palabra que nos enseña, que nos reprende, que nos corrige y que nos instruye. Tenemos ahí en 2 de Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, que es útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué alabar a Dios? Porque nos ha dado su palabra, una palabra que nos va haciendo nuevos, una palabra que nos va regenerando, una palabra que nos ha salvado, que nos ha santificado, que nos está fortaleciendo, que nos está mostrando el camino. ¿Por qué no alabar a Dios si ya tenemos eso en nuestras manos? Ya tenemos la manera de cómo resolver la gran mayoría de nuestros problemas. Porque sabemos que lo que está en tus manos, pues lo pones, lo que te corresponde a ti, pues lo vas a hacer tú, y lo que no, lo vas a poner en manos de Dios y lo va a hacer Dios. Va a haber situaciones que tú las tienes que hacer, va a haber situaciones que Dios las va a hacer en ti. Ahorita comentaban de una necesidad de trabajo. Sí se tiene una necesidad de trabajo, se le pide a Dios, pero también se mandan currículum, se van mandando propuestas, se va buscando los lugares donde se puede trabajar. Dice, se va confiando, se va poniendo en sus manos, pero hay cosas que nos corresponden a nosotros actuar. Había una persona, no recuerdo quién fue, que me dijo que no hay crisis que soporte 8 horas de trabajo diarias, ¿no? Creo que era un familiar tuyo, ¿no? Sí, un amigo de Acapulco, decía que no hay crisis que soporten 8 horas de trabajo al día. Dice, ¿cómo? Pues hay cosas que nos corresponden a nosotros, pero muchas les corresponden a Dios. Y aquí lo que estamos viendo es que tenemos en la palabra de Dios lo necesario para poderlo alabar, lo necesario para agradecerle. Nos está dando las respuestas a nuestra vida, las soluciones. Entonces es un motivo para alabarlo. Simplemente pararte cada día delante del espejo y verte con salud, ver, que puedes oír, que puedes caminar, que puedes hablar, que puedes hacer muchas cosas. Es suficiente motivo para darle gracias a Dios. Ahora en Año Nuevo tuvimos la oportunidad de ir a visitar a unos familiares de Marta y estábamos con un tío de ella que tiene 80 años y el señor muy fuerte y todo muy bien platicando, pero me decía, es que ahorita ya hay cosas que yo no puedo hacer. Y le decía, efectivamente, le dije, yo ahorita hay cosas
que todavía puedo hacer que tú no puedes hacer, pero yo hay cosas que no puedo hacer y que hace 15 años se hacía. Entonces, hay que darle gracias a Dios por lo que el día de hoy todavía podemos hacer, por lo que ya hicimos y por lo que vamos a hacer. Y porque tenemos, como vemos, la palabra, que aparte es una palabra poderosa. Fue gracias a esta palabra que se hizo el cielo, los cielos y la tierra. Fue gracias a esta palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y que está presente en todos nosotros. Entonces, hay que alabar a Dios porque tenemos la palabra del Señor recta y fiel. Dice, Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Tenemos que entender que parte de la fidelidad de Dios es que Él no va a cambiar, no va a hacer cosas diferentes. Y en el versículo 6 dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo ese ejército por el aliento de su boca. Nos está recordando el Génesis, nos está recordando el origen, el principio de todas las cosas. Como Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios dijo, sepárense las aguas, descúbrase lo seco. Fue hablando y las cosas se fueron haciendo. Entonces, por eso también tenemos que darle gracias a Dios. Por esta palabra, que la vemos con poder, que la vemos que actúa y que la vemos que transforma. Sigue diciendo en el versículo 7, dice, Él junta las aguas del mar como un montón y pone en almacenes los abismos. A la hora de leer esto pensé que esto también hacía referencia al Génesis, pero no, aquí te hace referencia al Éxodo. Te hace la referencia de cuando van a cruzar el mar y cuando van a llegar, cuando son liberados de la esclavitud del mundo. Entonces, una razón más para agradecer a Dios. Esa salvación, esa libertad que nos ha dado de la esclavitud para llegar a su presencia. Y al llegar a este versículo dice, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Dice, ¿por qué? Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Cuando hablamos de el temor de Dios, mucha gente dice, pues ¿por qué tenerle miedo a Dios? ¿Te ha tocado estar en una situación como de este tipo? ¿En algún desastre natural? ¿No te ha tocado estar en una gran tempestad, en una tormenta de esas que dices, se está cayendo el cielo? O que vas en la calle, vas en el carro y ves que hasta se quiere levantar el carro de la cantidad de agua que hay. ¿Cómo te pones? ¿A poco no tiemblas? ¿A poco no te da miedo vivir una situación de esta? Ya cuando viene la calma, ya como sea, pero cuando está en medio de la tempestad, dice la verdad, da miedo. Tuvimos la oportunidad en mi familia de que hace muchos años tenían una casa en Melaque y cuando venían los huracanes, se llevaban todo. En una ocasión la casa quedó volando, de que el mar se había llevado toda la arena y había quedado la terraza volando a más de 3 metros de altura. Y era impactante. Los que estaban ahí en el pueblo que nos platicaban, nos decían, no, o sea, es que tuvimos que pegar carrera, irnos a subir al cerro y nos agarrábamos de los árboles porque sentíamos que las casas no nos podían sostener.
de lo impresionante que era una situación de esta. ¿Te imaginas donde Dios se le ocurriera mandar una plaga como las que mandó Egipto ahorita en estas fechas, o donde se desbordara poquito un desastre natural aquí en esta zona? ¿Cómo nos pondríamos? En medio de las circunstancias, en medio del poder de Dios, realmente es para temblar, y sobre todo temblar cuando estás mal, cuando no estás en un lugar seguro, cuando no tienes protección, cuando, no sé si alguno de ustedes los ha llegado a detener algún policía, y cuando sabes que tu vehículo trae una falta administrativa, dices, híjole, ya valió. O que hiciste algo equivocado y dices, a ver cómo salgo esto, cómo me van a quitar el carro, la multa, o no sé. Pero qué diferente es cuando sabes que no hiciste nada malo y simplemente te paran, a lo mejor por una revisión. Qué diferente te sientes cuando estás bien a cuando, como se dice vulgarmente, tienes cola que te pisan. Entonces, a la hora de que veía cómo la gente llega a temblar ante la presencia de Dios, y pensaba ahorita en estos salmos y veía Salmo de David, y a la hora de que ves la vida de David y ves David, que Dios te dice que era un hombre con un corazón para Dios, y te pones a ver su vida, veía muchos de los salmos los escribió David mientras estaba siendo perseguido por Saúl, y veía cómo las decisiones que tomaba David eran en base a una mentira y no en base a lo que Dios quería. Me sorprendió estar viendo que como la primera vez que huye, que llega al templo y le dice al sacerdote, dame de comer, y dice, pues no hay más que los panes consagrados a Dios. No importa, se los come. Dice, oye, ¿de casualidad no tienes por aquí un arma? Porque con la prisa salí a las carreras y no me di cuenta que no tenía. Dice, sabiendo que él había matado a Goliat y que sabía que la arma de Goliat ahí estaba, ¿no? Entonces, ves cómo David se fue librando en muchos momentos con sus mentiras, y aún así más adelante Dios le vuelve a dar una arreglada y vuelve a pedir perdón y vuelve a regresar. La grandeza de David no fueron sus mentiras, sino su arrepentimiento y su volverse a Dios, su regresar a Dios a pesar de su debilidad, a pesar de dejar de confiar. Ante una situación de peligro, él tembló y se quiso librar de la manera humana. Imagínate, decía esta persona a la que le oía esto de David, que Goliat era un gigante y David pues no era una persona muy alta. Agarra la espada y cuando le dicen, ¿tienes por aquí algún arma? Dice, tengo nada más la de Goliat, y dice, ninguna mejor que estas. Y luego decía esta persona, dice, a ver, ninguna mejor, si esa espada no lo salvó a Goliat. Dice, entonces está poniendo su confianza en una espada que no te puede salvar. Dice, ahora imagínate, dicen que a la hora que se le iba a poner en el cinto, pues que la traería arrastrando, ¿no? Que cuando iba, querían saber por dónde iba David, dice, pues nada más sigue la huella de la espada, porque ahí la va dejando el caminito, ¿no? O sea, que muy probable la espada pues le llegara arriba de la cintura por el tamaño que era. El gigante no iba a traer una espada chiquita, ¿no? Pero en su mentira y en su desesperación, en su temor, quiso huir en sus fuerzas, como nos llega a pasar a todos nosotros. Por eso dice el Salmo que hay que tener temor de Dios, hay que temblar ante Él y ser muy cuidadosos para no querernos escapar
o querer salir en nuestras fuerzas. Vamos confiando en que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Pues reconocer quién es Dios. Volver a darnos cuenta del poder que tiene su palabra. Volver a darnos cuenta de todo lo que Él ya hizo.
Dice, bienaventurada la nación que descansa en quien es Dios. Entonces, ¿por qué alabarlo? Simplemente por gratitud, por lo que ya hizo por nosotros y por lo que va a hacer. Ya para terminar, antes de terminar, les quiero poner otro videíto más. Un video que habla precisamente de la gratitud, de algo que hizo una persona por otra, pero no se le olvidó. Ojalá y así seamos nosotros un día, así de agradecidos. Los dejo con el siguiente video. Bueno, aquí, si vemos, esta persona tuvo la oportunidad de devolverle el favor a la misma persona. Pero ¿cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros que nos da la oportunidad de hacerlas con alguien más? Dice, ¿cuántas veces tú y yo tenemos esa oportunidad de poder ser agradecidos y de poder dar de lo que hemos recibido? Dice, ¿por qué no alabar a Dios si ya nos dio? Ya nos dio una salvación, ya nos dio una nueva vida, ya nos dio su palabra. Dice, lo menos que tú y yo podríamos hacer es eso que hemos recibido de Él, darlo a los demás. Darlo a quien te ha dado. O sea, hay situaciones
Sabemos que es una película que aquí le toca devolverlo el favor a la misma persona, pero ¿cuántas veces tú y yo no hemos recibido? Simplemente el mayor entendimiento lo tienes como padre. ¿Por qué? Porque como padre ves a tus papás todo lo que hicieron, porque hoy tú y yo estamos aquí. Y como padre haces lo mismo por tus hijos. Y, como lo sabemos, el amor de un padre es incondicional, el de un hijo no. Y nosotros somos hijos también. Algunos ya tenemos la oportunidad de ser padres, pero nuestros padres incondicionalmente nos amaron, nos dieron, nos cuidaron, trataron de hacerlo mejor. Y si ahora a nosotros